El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. ¿Cómo, qué has aprendido? Puede ser de tiempo personal con la Biblia, de un sermón, una clase, puede ser lo que quieras. Bueno, en la iglesia he estado predicando mucho acerca del Evangelio de Marcos. Venimos estudiando una serie secuencial, ¿verdad?, del Evangelio de Marcos En la iglesia, en la iglesia. ¿hasta dónde han llegado? Hemos llegado hasta, bueno, este domingo vamos a terminar el capítulo 6 de Marcos. Obviamente la idea es completar todo el Evangelio, por supuesto, ¿verdad? Sí, sí. Pero ahorita vamos en el capítulo 6, vamos a terminarlo este domingo. Y para mí ha sido un reto porque me ha tocado de alguna manera predicar prácticamente todos los sermones, pero el final del capítulo 4, donde Jesús calma la tempestad cuando van en esa barca, ¿verdad?, con los discípulos. Y luego después, al llegar al otro lado, a Gadara, digamos, donde se topan con este endemoniado, de verdad que ha sido de mucho impacto para mí poder ver cómo el Señor muestra su soberanía en todos los ámbitos de la vida, ¿no? No solo la naturaleza para los demonios. No solo en la naturaleza para cuando calma la tempestad, sino también en medio de la aflicción de las personas, porque anteriormente vemos también la curación del paralítico, de la sanidad de la suegra de Pedro, también a la hija de Jairo que había muerto y la mujer del flujo de sangre, ¿no? Entonces podemos venir viendo cómo todo el Evangelio de Marcos de alguna manera nos responde a la pregunta o al cuestionamiento que Marcos hace al inicio, ¿no?, de presentar a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces comienza a desarrollar esta historia de cómo Jesús, digamos, es soberano sobre cada una de las situaciones que nosotros pasamos y verlo, cómo se viene desarrollando eso, ¿no? Es soberano sobre la enfermedad, soberano sobre cualquier tempestad, digamos, sobre la naturaleza, soberano sobre el mundo espiritual, soberano sobre todo. Y eso es, yo creo, lo que me ha impactado tremendamente, ver cómo el Señor está en control de todo, nada se ha escapado de sus manos, y poder ver eso y aplicarlo a nuestra propia vida sin duda es increíble, ¿no? Porque sabes que ante cualquier problema, ante cualquier dificultad, tú puedes descansar en que el Señor está en control. Son de alguna manera maravillosas ejemplos y promesas que nosotros podemos ver ahí, ¿verdad? Que aun cuando los discípulos pasaron por la tempestad, Él estaba en su barca. O sea, más allá de que la calmó, porque era algo que yo pensaba, bueno, el Señor calmó la tormenta en ese momento, pero aún si no la hubiera calmado, aún si Él no hubiera parado la tempestad, realmente eso no era lo importante es que Él estaba con ellos en la barca, Ujú. ¿verdad? Sí, 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 sí. Ujú. Ok, eso me parece muy bien. Entonces, eso ha sido algo que estás aprendiendo mientras estás enseñando, Mien predicando, ¿no? mientras estoy enseñando, mientras estoy predicando, ¿no? También, ese capítulo 5 del endemoniado gadareno para mí fue increíble, porque yo creo que muchas veces nosotros venimos, y no hablo solamente de quienes están sirviendo al Señor en el ministerio, hablo de todas las personas, ¿no? Venimos con nuestras luchas, venimos con nuestros problemas. Y yo anteriormente había leído muchas veces ese capítulo 5 y decía, wow, increíble ver cómo el Señor tiene control sobre el reino espiritual, increíble ver cómo el Señor expulsó a una legión de espíritus inmundos que tenía este hombre. Y decía, ok, es impresionante, pero cuando me tocó estudiarlo a profundidad y ver cómo la vida de este hombre no solo fue sanado, por decirlo así, de estos espíritus, sino que al momento de que el Señor Jesús lo sana,
se produce un anhelo y un deseo de servirle. Porque él al final le dice, quiero seguirte. Y la respuesta del Señor no fue quizá la que él estaba esperando, porque a lo mejor él hubiera pensado, sí, sígueme, únete a mis discípulos, ¿verdad? Y la realidad es que no fue esa. La realidad es que el Señor de alguna manera le respondió, mira, hoy te vas a tener que privar del gozo de estar conmigo, de venir conmigo, pero yo tengo algo más importante para ti, yo tengo un trabajo para ti. Entonces él dice, bueno, básicamente dice, ¿cuál, verdad? Y le dice, ve a tu casa, ve con los tuyos y predícales cuán bueno ha sido el Señor. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Inmediatamente obedece. Obedece inmediatamente a la palabra del Señor y se va. Y dice que por toda Decápolis él comenzó a anunciar de lo que el Señor había hecho con él, ¿no? Entonces, eso de verdad me ha impactado. ¿Cómo puedes ver un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros, con nuestros problemas, con nuestras dificultades, con nuestras cicatrices, porque eso también es importante, ¿no? Ahí vemos cómo él sería con estas piedras. Seguramente era un hombre que estaba marcado, ¿no? Por la vida, por lo difícil que había estado. Tenía muy probablemente muchísimos años entre las tumbas viviendo, desnudo, afligiéndose a sí mismo, heridas con piedras. Y pues obviamente las heridas no, el Señor le sacó al espíritu inmundo, pero las heridas no desaparecieron. Aquí quiero llegar con esto, que nosotros vemos cómo el Señor, aún con nuestras heridas del pasado, aún con nuestros problemas, aún con nuestras dificultades, Él es fiel y Él nos usa para su gloria, ¿no? Y esas heridas y esas marcas que traemos, Él las puede justamente transformar para su gloria, usarlas para el bien del ministerio, ¿no? Y eso para mí ha sido como, wow, o sea, nosotros la verdad es que venimos muchas veces diciendo, bueno, Señor, la verdad es que yo no soy útil. La verdad es que yo no puedo hacer nada porque tengo tantas heridas, tengo tantas cosas del pasado que vengo arrastrando. ¿Qué puedo hacer? En realidad no puedo hacer nada. Pero el Señor nos toma así, con esas heridas, con esas situaciones, y Él las utiliza para su gloria. Y le dice, no, no, ve y predica lo bueno que ha sido el Señor para contigo, ¿no? Wow. Entonces, es cierto a veces que cuando tenemos que enseñar a alguien más, la verdad llega más profundamente en nosotros, ¿no? A nosotros, porque tenemos que entenderlo bien para poder compartirlo con alguien más. En ese caso, ¿cómo está impactando tu vida estas verdades? ¿Cómo está cambiando la forma en que ves tu vida, tu, como el vivir día por día con el Señor? ¿Cómo has sentido que pues ese pasaje de Marcos está cambiando a ti? Bueno, me está cambiando porque me anima muchísimo a seguir compartiendo el evangelio con otras personas. A decir, en realidad, si el Señor Jesús hubiera visto a este hombre eh, y lo deja a sí mismo, dice, bueno, en realidad no tiene esperanza. Este hombre está poseído por una legión de espíritus inmundos. En realidad no hay nada que hacer con él. Está perdido y listo, dejémosle ahí. Y lo pudo haber abandonado quizás, ¿no? Entonces eso de alguna manera a mí me ha impactado tremendamente porque dice, hey, o sea, el poder del evangelio es tan grande que realmente ninguna persona, con cualquiera que sea su pasado, con cualquier situación que venga luchando, el Señor es soberano sobre eso. Y me anima a decir, Roberto, el evangelio tiene que ser predicado a quien sea, aún a la persona que tú consideres como menos probable de que crea, más indigna. Hay esperanza para él porque el evangelio transforma vidas que venían a lo mejor de un desastre en vidas que glorifican al Señor, ¿no? Y entonces eso es lo que a mí me ha impactado tremendamente, decir, oye, aun cuando tú pienses que todo está perdido, aun cuando tú pienses que una persona no merece la pena compartir el evangelio, no, este va a ser muy difícil, este va a ser complicado porque así, asá, y está en estos problemas y está en estas situaciones, no, ve y comparte el evangelio, y quien hace la obra es el Espíritu Santo, quien convence de pecado es el Espíritu Santo, ¿no?
Entonces yo creo que eso es lo que ha venido a transformar mucho mi entendimiento y mi acercamiento hacia las demás personas, ¿no? A decir, para todos el Evangelio está disponible y para todos el Evangelio, a todos puede transformar el Evangelio. Entonces, predica la palabra siempre que haya oportunidad, aunque tú creas que no, el Evangelio va a producir un fruto en las personas y no va a regresar vacío, no va a regresar vacío. Entonces, ver eso de verdad que para mí ha sido increíble, Wow. increíble de verdad. Qué bueno, gracias. Gracias por compartir eso. Eso sí, eso es muy bueno. Muy bueno. Y ver cómo está ese patrón de Marco, como de, no, Jesús es rey y tiene control en cada aspecto de la vida. En cada aspecto de la vida, Ujú. sí, por supuesto. ¿Podemos leer unos de los versículos claves de lo que estás hablando? Como Marcos 4, que es como de la tormenta sería 35. Así es. A ver, a ponerlo en español para mí. ¿Cuál versión de español te gusta usar? La nueva traducción viviente a mí me gusta bastante. Muy bien. Entonces dice, Jesús calma la tormenta. Calma la tormenta, así es. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Pronto se desató. ¿Qué es desató? Una tormenta. ¿Que llegó? Así es, sí, que inició Llegó de manera intempestiva una tormenta, así de una la nada, de estar todo una calmado, llegó la tormenta tormenta, sí. feroz. Pero Y olas volientes entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos los despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmanse. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Entonces, eso es como la historia de Jesús mostrando su poder sobre la naturaleza en cada tipo de situación. Ujú. La tentación es muy grande que en el momento en que hay destrucción, hay una tormenta, hay algo pasando, de pensar, ¿dónde está Jesús? ¿dónde está Jesús? Claro, lo primero que nosotros tendemos a pensar y a enfocarnos cuando una tormenta viene a nuestra vida, y puede ser cualquier tipo de tormenta, por supuesto, es poner los ojos en la dificultad, ¿no? Y decir, uy, ¿dónde está Jesús en esto? Quizás se le escapó, quizás se le fue de la mano, quizás Él no está ahí presente, pero la realidad es que los discípulos desde un principio, si hubiesen prestado atención a lo que estaba sucediendo, el Señor Jesús es quien les dice, suban a la barca y vayamos allá. Ellos realmente solo tenían que poner sus ojos en Él, obedecer a quien les estaba pidiendo, pasemos al otro lado. El Señor iba con ellos en la barca. Entonces, era imposible que esa barca naufragase, ¿verdad? Porque aquel que les había pedido subir iba con ellos, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en nuestras vidas. Lo mismo sucede en nuestras vidas cuando estamos siguiendo y obedeciendo la voluntad del Señor. Podemos estar seguros que Él está en medio de la tormenta y que Él está con nosotros en la barca. Eso es impresionante porque, repito lo que dije hace un momento, ¿no? O sea, aún si Jesús no hubiera calmado la tormenta, las circunstancias no eran lo importante.
Lo importante es que el Señor iba con ellos. Lo importante es que el Señor estaba en medio de esas circunstancias y era soberano sobre esas circunstancias. A ellos solo les tocaba confiar, a ellos solo les tocaba poner sus ojos en Él, depender. De hecho, nos dice la Escritura ahí que Jesús iba recostado en una almohada y la barca se estaba inundando. Si ellos se hubieran esperado un poco a que el agua le llegara a las narices a Jesús, él solo se hubiera despertado. Era solo que esperaran y decir, bueno, vamos a ver hasta cuándo Jesús se da cuenta que la barca se está negando, ¿no? Pero ellos dijeron, no, despertémosle, ¿no? Y eso yo creo que es lo que nos sucede muchas veces a nosotros cuando precisamente ponemos los ojos en las circunstancias, en lo que nos está aconteciendo, en las dificultades. Pero la verdad es que podemos confiar plenamente de que Él está en control de eso. Aun cuando a nosotros nos parezca difícil, aun cuando la tormenta parece que nos va a sobrepasar y parece que nos va a ahogar y nos va a inundar la barca, Él está ahí. Esperemos a que Él tome el control de eso. Y tenemos esa promesa de que lo va a hacer, ¿verdad? Porque Él está ahí, Él está en medio de la tormenta. Y ese parte y lo que sigue, lo de el hombre endemoniado, para ti personalmente en esos días, en ese tiempo, periodo, ha sido de ánimo para que en cada situación, a cada persona, compartir el evangelio. Claro, primero, pon tus ojos en Cristo. Eso es lo más importante. ¿Para qué? Para recobrar las fuerzas, para saber que Él está contigo. Y después, justamente de que los discípulos pasan eso, de que el Señor está con ellos en medio de la barca, viene ese acontecimiento del endemoniado, ¿verdad? Y ahí otra vez Él se vuelve a manifestar sobre todas esas circunstancias y te dice, bueno, yo estoy contigo y por lo tanto ahora nosotros podemos, digamos, de alguna manera, obedecer al llamado que el Señor nos está haciendo y poder seguir adelante y seguir compartiendo el evangelio con los demás, seguir compartiendo el evangelio con las otras personas y retomando lo que había dicho hace un momento, es como todas las personas tienen esperanza en Cristo. Comparte el evangelio, nada está perdido. Tú sigues siendo fiel al llamado que Dios ha hecho a tu vida. Básicamente eso es lo que a mí el Señor me está diciendo. Sigue siendo fiel. Yo estoy contigo en la barca, yo estoy contigo en la tormenta, yo estoy contigo en cualquier dificultad. Y yo te he llamado para que sigas siendo fiel en compartir el evangelio. Y el resultado, el fruto de eso, al final está en las manos de Él. Y en eso podemos descansar, ¿verdad? De que Él tiene el completo control de esto. Y quien va a responder al evangelio también está en manos del Señor, ¿no? Y eso es lo que vemos con este hombre, ¿no? Que al final responde y dice, sí, sigamos a Jesús. Y ahora él es un hombre que comienza también a ser discípulos, ¿verdad? Después. Discípulos que hacen discípulos, básicamente. Eso es lo que estamos viendo también en ese verso. Bien. Muy bien, gracias por compartir. Sí, eso es de mucho ánimo. Muchas gracias, Billy. Un gusto. Nos lanzamos de una en el inicio y no oramos. Concluimos orando. Concluimos orando. Claro que sí. Oremos. Señor, gracias por ese tiempo con mi hermano. Gracias porque tu palabra es fiel. Tú eres fiel de obrar a través de tu palabra en nuestras vidas, de cambiarnos, de moldearnos a la imagen de Cristo. Gracias por lo que Roberto ha compartido sobre cómo Jesús, Cristo, es Rey sobre todo, cada aspecto de la vida, cada parte del mundo, el universo. Y eso nos da esperanza para nosotros, pero también para compartir con otros. Entonces, gracias, Señor, que sea no solo de bendición esta conversación para nosotros, pero bendición para otros que la escuchan en el futuro. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Okay. Gracias, amigo. Gracias. Muchas gracias a ti. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.